12:37 minutos, estamos a miércoles 19 de octubre, menos de 10 días, 8 días para que arranque la huelga indefinida que han anunciado los médicos de urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, denunciando una situación que tildan de dramática. Vamos a conocer en qué consiste esa situación, cuál es la realidad que se vive en las urgencias de este centro hospitalario de San Sebastián de los Reyes, con Fernando Camón, que es facultativo de urgencias y delegado de prevención de riesgos laborales de AMITS, el sindicato que ha convocado esta huelga. Fernando Camón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Pues lo primero, dándote las gracias porque sé que has salido de guardia y que estabas esperando para charlar con nosotros y acercarnos a la realidad que vivís pues cada día en este Hospital Infanta Sofía de Sanse, aunque ya decís que es algo que no es de hoy, que viene de largo, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, muchas gracias a vosotros por contactar e interesaros por este asunto. Efectivamente, llevamos años denunciando una situación de déficit estructural de plantilla que en muchas ocasiones nos lleva a tener muchas dificultades para cubrir los turnos de guardia programados para atender a nuestros pacientes y que en los últimos meses pues se han convertido en una cuestión casi dramática, ¿no? Uh-huh. A mí me interesa recalcar que los números siempre son un poco tercos. Yo soy el encargado de poner el planning en el hospital, de manera que cuento con los datos de plantilla estructural funcional, es decir, los que realmente trabajan en el centro y pueden hacer guardias, que son al final los turnos que hay que cubrir. Y ahora mismo tenemos aproximadamente unos 23 facultativos capacitados para hacer guardias en el centro, de contratos estructurales o contratos de plantilla, y unos 9 contratos de guardia para cubrir el resto de las demandas asistenciales, ¿no? Sobre un planning que tienes que cubrir unos cerca de, pues más de 205, 210 puestos de guardia, si sumamos fines de semana y días de diario en un mes normal, con 4 fines de semana y 30 días, ¿no? Nuestros modelos de guardia hacen aproximadamente entre los 9, nos vienen a cubrir entre 33 y 35 puestos, tienen trabajos en otros sitios, evidentemente tienen que compatibilizar las dos cosas, y eso nos queda al resto de la plantilla pues más de 170 puestos de guardia para cubrir. Si lo divides entre 23, pues sale casi a 7,5 guardias por facultativo. 7,5 guardias, incluidos mínimo siempre 2 fines de semana al mes, ¿no? Bueno, este verano, en el mes de junio, estalló. Cuando yo vi la situación que teníamos, intenté comunicarme con la dirección gerencia, con apoyo no solo de mí, sino también de la coordinadora de urgencias en aquel entonces, que tuvo que dimitir debido a toda esa situación, y alertamos de que el planning de verano era absolutamente inviable, porque había que darle vacaciones a la plantilla. Y si ya estábamos sobrecargados, el verano era inviable, no salía. Uh-huh. Bueno, finalmente hubo un movimiento intenso en los medios para denunciar la situación. La dirección gerencia ofertó una medida paliativa, que era que traumatología y cirugía cubrieran un área de la urgencia, de manera que nosotros como facultativos de urgencias pudiéramos cubrir más el área médica, y eso nos permitió pasar el verano mal que bien. A día 1 de octubre, y sin haberse solucionado el déficit estructural de plantilla, la dirección gerencia retira la medida con carácter unilateral, y nos encontramos con que, sin ir más lejos, la semana pasada, para el fin de semana, 7 personas que no estaban programadas para el trabajo de guardia ese fin de semana pasado, tuvieron que venir desde sus casas, suspendiendo viajes, algunos fines de semana libres de descanso merecidos, cuando ya haces 2 y 3 fines de semana al mes, para cubrir una situación de déficit estructural que ya se conocía previamente, porque este planning está puesto desde septiembre. Y no ha pasado nada nuevo, ¿no? Esto no es una incidencia, que es que ha habido un accidente y 3 compañeros han tenido un problema sobrevenido. No. Este es el déficit estructural de la plantilla a día de hoy. Y entonces pues se les obligó a venir, tuvieron que trabajar el fin de semana, y el lunes, cuando nos vienen a explicar por qué se ha tomado esa decisión, en relación a qué y cuál va a ser el futuro a corto plazo del servicio, nos dice que de momento vamos a tener que seguir nosotros cubriendo todos esos déficits estructurales. Yo quiero que entiendan que si tenemos que repartir una media de 7,5 guardias por facultativo, y hay compañeros pues que tienen por
cuestiones de salud laboral, una limitación a veces un número de guardias concreto al mes, eso va sobrecargando al resto de la plantilla. Post-COVID, la plantilla está exhausta, no puede más, está rota y no se puede seguir tirando de unos profesionales que difícilmente llegan a fin de mes sin crisis de ansiedad, sin problemas de conciliación de sueños, en fin, la situación es límite. Y ahora vamos a ponernos desde el punto de vista del paciente. Sí. Imagínense que yo entro de guardia un sábado en una zona que debería tener 4 médicos, por déficit estructural estamos solo 3 y me encuentro con 60 pacientes tumbados a cargo de esos 3 facultativos, con a lo mejor 20, 30 de ellos pendientes de ingreso. Muchos de ellos que han llegado en las últimas horas, inestables, que necesitan medicación, atención un poquito intensa. Y me tengo que encargar de valorar con mis otros 3 compañeros 60 pacientes, 20 para cada uno. 20 para cada uno entrando a trabajar a las 9 de la mañana un sábado. Es que es ahí donde ponemos el foco. Es que yo no puedo atender correctamente a 20 pacientes en una sala con pacientes inestables, donde se están pitando reas y tengo que salir a atender las reas que vienen por puerta en pacientes críticos, y llegar a todo mientras siguen entrando camillas, porque el que lo va a pagar no solo yo física y mentalmente, es que es el paciente que no se le puede dar una atención adecuada y ponemos en riesgo su vida. Es que estamos hablando de salud de la gente, es que no es una cosa baladí. Entonces, esto lo venimos denunciando desde hace meses, años, y este verano estalló definitivamente, pero no es una cosa nueva para esta dirección gerencia. En la notificación que hemos hecho preaviso por el tema de la huelga, incluimos decenas de documentos que están a disposición de cualquiera que quiera consultarlos, donde se ve que llevamos una lucha con la administración, con la consejería, para que se redimensione la plantilla de urgencias desde casi 2015. Es que, en fin, esto es tremendo. Fernando, hablábamos esta mañana y me contabas, ¿no? Ahora nos estábamos poniendo en el punto de vista de los pacientes. Y claro, esto da situaciones que hay gente que se tira días esperando una cama o gente que a lo mejor llega con un corte, ¿no? Y se tira horas hasta que puede ser atendido. Pongámonos en esa situación. Es que muchas veces hablamos como de datos, de historias, pero ahí están las vivencias reales, ¿no? Efectivamente, aquí cuando en 2012 alcanzamos nuestro cenit, por así decirlo, y recibimos una mención como una de las posibles mejores urgencias de la Comunidad de Madrid, era un equipo directivo de dirección gerencia nuevo que decide trabajar a presupuesto cero, es decir, sin aumento presupuestario durante prácticamente 10 años. Eso hace que el Hospital Infanta Sofía quede relegado a una situación de abandono y muerte funcional, con huidas de profesionales en todos los servicios, con ausencia total de desarrollo a nivel profesional. Nos quedamos estancados en número de camas. Recordemos la dramática situación de la Torre 4, que lleva programada su apertura desde 2017 y a día de hoy, 2022, todavía no se ha abierto. Eso sitúa a los pacientes que tenemos en nuestra zona con un déficit de presupuesto, de camas y de médicos por pacientes y parangón el resto de la comunidad. Somos el hospital menos dotado para atender a 335.000 personas de las cuales que están a cargo de nuestro centro sanitario. Súmenle el déficit de los SWAPs y el cierre de los SWAPs, el déficit personal del SUMA, la atención primaria tocada de muerte. Toda esa gente, ¿a qué recurre? Cuando tú tienes déficit de atención especializada y atención de urgencia hospitalaria, esa gente viene al hospital y nuestras demandas asistenciales se han incrementado de forma alarmante. Y cada vez somos menos porque la gente no aguanta el ritmo que se lleva en nuestro hospital. Lamentablemente, solo en los últimos 12 meses han ido 14 compañeros, porque es que esto hay que vivirlo. Nadie que no tenga una guardia 24 horas en esas condiciones puede gestionar la ansiedad, la sobrecarga anímica y psíquica que supone trabajar aquí. Por supuesto que el que lo paga es el paciente. El abuelito que ayer a las 3 de la tarde te contaba que por favor, que se ha cortado esta mañana, que lleva 2 horas esperando a ver si alguien le puede mirar el dedo y que no puedes decirle que se le vaya a ver antes de 2 horas más. O sea, y eso a nosotros nos genera una angustia, porque lo que quieres es atender bien a tu gente, no hay más historias, esos son tus pacientes. Es que es
Es por lo que trabajamos, por lo que vivimos y por lo que nos hemos formado. Es vocacional, la urgencia es vocacional. Y la sensación de abandono es muy difícil de llevar. Fernando, esta huelga es como un grito más, ¿no? de atención, porque muchas veces los pacientes, los ciudadanos lo escuchamos como sí, que viene el lobo, pero nunca va a pasar nada, ¿no? Y vosotros con esta huelga lo que queréis es hacer ese grito de atención que podemos perder todo, que se puede colapsar la sanidad, ¿no? Efectivamente, Sonia, no, los servicios mínimos en una huelga sanitaria y más en urgencias van a ser siempre del 100%. No va a haber déficit de atención a nuestros pacientes, más allá de que para cumplir ese 100% mínimo de una huelga ni siquiera somos suficientes. O sea, pero partiendo de esa base, el ciudadano no va a notar un déficit de atención en su día a día como pre-huelga. Es más que nada, efectivamente, es una llamada de socorro, es un último cartucho para ver si hay forma de que la administración, nuestros políticos se conciencien de que el problema de la sanidad pública española es estructural, es muy generalizado, especialmente dramático en urgencias y más en la Comunidad de Madrid, que posiblemente tenga uno de los presupuestos más bajos por habitante de toda España, con apenas 1.300 euros por habitante año para cubrir sus necesidades de salud. Piensa que el País Vasco tiene casi 2.000 y que en Europa hay países que se mueven con 4.400, 4.500 en nuestro entorno. ¿Dónde se va a ir un estudiante de medicina que termina la carrera? Pues se va al extranjero, un sitio donde le pagan prácticamente el triple de lo que va a cobrar trabajando en nuestro país. No es normal que con ese dinero que se invierte en sanidad, con ese dinero que hay invertido para presupuestos, la única forma que tienes de sacar adelante los estándares de calidad y de atención que quiere vender la administración es atacando a los salarios y a las horas del personal que trabaja, facultativos, enfermeras, auxiliares, que están literalmente hasta arriba, cobrando sueldos muy limitados si los comparas con otros países de nuestro entorno. Pues es que ahí es donde ponemos el foco, que es que hay que hacer algo para salvar la urgencia, para salvar la primaria, para salvar las bases de la sanidad madrileña. Y no se está haciendo nada, eso por lo menos de momento. Vemos, estos son llamadas de alerta, gritos al cielo pidiendo por favor que alguien se conciencie que esto no es baladí, que es que vamos a cargarnos, está colapsando el sistema. Y no tiene pinta de que haya soluciones a corto plazo que vayan a cambiar la situación, y es dramático, ¿eh? Pues sí, dramático, y la verdad que, bueno, pues nosotros desde Onda Cero Madrid Norte también estamos dando voz a ese servicio de atención rural, por ejemplo, del que venimos hablando estos días, de estas urgencias hospitalarias, se está hablando del plan de urgencias extrahospitalarias, bueno, se está hablando de las bases de un sistema de sanidad pública que desde los sanitarios que están trabajando en ello se lanza ese grito al cielo que hay que salvar para que no colapse próximamente. Fernando Camón, facultativo de urgencias, PRL de AMITS. El próximo 28 de octubre comenzará esa huelga indefinida de los médicos de urgencias y, bueno, pues esperamos que se escuche ese grito que lanzáis. Muy amable, Sonia, de verdad, que agradecemos mucho la cobertura porque sois la llave para acceder a los ciudadanos, a nuestros pacientes, que solo se tienen que conocer la realidad y estos son los testimonios que valen, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y hasta pronto. Adiós. Gracias.